Buenas noches, buenos días equipo, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Buenos días, ¿todo Buenos bien? días, buenos días. Bienvenidos. Señores, nuevamente, disculpa por el imprevisto, fue que en la mañana temprano, tenía un compromiso y se me complicó la situación. Cuando vine a darme cuenta, había dejado el teléfono en la mesa de la casa. Pero bueno, lo importante es que estamos por acá y muchas gracias a ustedes por acceder a las opciones de tiempo que les di. Hoy estoy un poquito fañoso. La gripe me agarró antes de ayer, pero vamos para adelante. Mucha fuerza. Cuéntenme, cómo les ha ido con relación a las actividades de la semana pasada? ¿Alguna duda, aclaración sobre los puntos vistos? Este es el momento. Déjenme saber. La semana pasada estuvimos viendo los conceptos de subtotales, la función subtotal. También vimos la parte de referencias absolutas, relativas y mixtas. La función subtotal con la subfunción 9 y con la subfunción 109. En las evaluaciones les hice algunas observaciones a algunos de ustedes. Es bueno que verifiquen la retroalimentación que estuvimos trabajando en esta actividad para que si en dado caso no tienen la totalidad de los puntos, ya ustedes más o menos tengan una orientación de por dónde estuvo el, en este caso el fallo. Bien, entonces la idea es esa, mejorar y que con el tiempo ustedes vayan teniendo un mayor desempeño. En cuanto a la unidad 3, trabajamos funciones lógicas. Dentro de esas funciones lógicas, estamos viendo la función sí, que trae incorporada dentro de sí una función lógica, la única en este caso. Y adicional a esa, cuando tengamos escenarios en los que sea necesario trabajar más de una función lógica, podemos incorporar junto a la función sí las funciones y, que lo que hace es que tengan que coincidir todas las funciones que estén, todas las pruebas lógicas que estén dentro de la función y. Si todas son positivas, entonces el resultado va a ser positivo, que debe ser y esta, y aquella, y la otra. Bien, en relación a la función o, entonces sería una de ellas, con que una de ellas sea positiva, ya basta para que el resultado de la función lógica sea positivo. También vimos las funciones anidadas. En este caso, cuando utilizamos dentro de la función sí, una función y o una función o, estamos anidando una función. Bien, lo que nos llama de anidar una función dentro de, lo que nos habla de funciones anidadas, nos habla específicamente de una función que es invocada dentro de otra o en la ejecución de otra. Bien, entonces, cuando hablamos aquí de funciones anidadas, en el ejemplo que vimos en la actividad, lo vimos específicamente enfocado a la función sí, en la cual se iba invocando función sí dentro de la misma y creo que hay una profundidad de cuatro funciones, pero podemos llegar hasta 7 funciones de profundidad invocando una tras otra. O sea que esa función sí anidada podría ser eh, no una función i ni una función o, pero sí me da la opción o la oportunidad de yo poder realizar varias pruebas lógicas dentro de una misma función. Bien, en este caso, cuando la anido, sí me permite realizarlo porque estoy cambiando las pruebas lógicas según voy invocando la función dentro de sí. Eso vimos la semana pasada, aunque el tiempo haya finalizado, el tiempo de entrega. Si alguno de ustedes todavía no ha realizado la entrega, está a tiempo. Van a tener una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, pero no hay ningún percance con eso porque lo importante es no perder todos los puntos y el conocimiento, claro está. Entonces, a ponerse aquí la pila, lo que estén pendientes con eso. Bien, entonces, ¿qué vemos para el día de hoy?
Para el día de hoy vamos a ver los gráficos y tablas dinámicas. En este punto vamos a ver el concepto, ya me imagino que ustedes vieron al principio, el formato como tabla, que lo que busca consigo es uno poder dar un formato rápido a una cadena de texto o a un rango de celdas. Y en este caso, en el concepto de tablas y de gráficos dinámicos, lo que nos permite es la modificación de manera fácil de ese esquema que ya nosotros hemos configurado como tabla o como gráfico. A muchos de nosotros cuando vamos a una junta o vamos a una reunión, en último minuto nos cambian la regla del juego. Wow, no, mira, esos parámetros que íbamos a tomar en consideración para mostrar la información, ahora deben ser esto, porque también tenemos que tomar en cuenta un patrón X o un valor X de datos que no lo estábamos tomando en consideración. Y con este tipo de herramientas se van a dar cuenta que es mucho más fácil nosotros poder hacer cambios de últimos minutos. Y, ¿por qué no? Hasta en el mismo tiempo real. Si nos dicen, ok, y si no fuese así, en plena reunión, y fuese de esta manera, ¿podemos hacer ese ejercicio? Sí, miren, podemos hacerlo, pam, 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 y lo hacemos el cambio y vemos el resultado, a ver qué tal. Esa es la idea. Bien, entonces, el concepto de tabla dinámica, bueno, aquí vemos la pequeña instrucción de lo que vamos a ver. Y aquí vemos el objetivo, donde vemos aquí la parte de las inserción de gráfico dinámico, de tabla dinámica, cómo configurarlos y generar algunos recursos. Como foro, ya vemos aquí los audiovisuales, que ya saben que están realizados específicamente para realizar las actividades. En la parte del foro, aquí vamos a ver vamos a debatir aquí la parte de los gráficos, las funciones financieras. Si han leído un poquito sobre ello, saben que vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. El día de hoy también, ya veo que hay personas aquí que han participado, o sea que realmente vamos avanzando. Los diferentes tipos de gráficos, ya veo que hay algunos aquí que han colocado sus opiniones. El día de ayer también avanzamos con las evaluaciones. Es bueno que vayan viendo cómo va su avance en el área de calificaciones, con el objetivo de que si hay que hacer algún ajuste, como este es nuestro último encuentro ya, entonces esta semana que va a iniciar a partir de mañana, entonces van a tener esa semana completa para ajustar cualquier pendiente, incluyendo las dos últimas unidades que estamos desarrollando hoy. Y la idea es que el curso cierre más tardar el próximo domingo, o sea, el domingo 11. caso 11. Bien. Domingo 11 a la medianoche. Ya aquí empezamos con la etapa de cierre, pero en esta semana que vamos a estar cursando, del 4 al 10, vamos a ir dando detalles, o sea, vamos a ir evaluando y mostrando. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos. Entonces, es importante que tengan eso pendiente. Bien. Bueno, entrando en materia, aquí tenemos asignación 1 y luego asignación 2 de esta primera unidad que la vamos a desarrollar. A ver. Perfecto. Voy a ocultar esto. Bien, entonces aquí tenemos la tabla 1. En este caso nos dice las instrucciones de lo que debemos hacer. Acá en ejercicio tenemos los datos de lo que vamos a trabajar. Entonces básicamente aquí nos dice que de lo que tenemos que hacer en este primer ejercicio, mostrar las actividades, las cantidades vendidas en el 2016-2017 por el nivel de mayoristas y minoristas. Entonces, la parte en este caso, nos está pidiendo tabla dinámica. Es bien importante nosotros ver qué es lo que necesitamos al inicio. Estamos hablando inicialmente de tabla dinámica y nos está pidiendo que debes hacer las tablas en hojas separadas. Bien, entonces, vamos a ver ahorita más adelante cómo llevar esas tablas en hojas separadas. Entonces, vamos por acá.
Un pequeño micrófono abierto. De mute. Ok, perfecto. Entonces, nos colocamos en cualquier parte de los datos. Vamos a ir al menú insertar. Y aquí tenemos, recuerden que aquí en el menú insertar tenemos todos los objetos que nosotros podemos utilizar para insertar. Entonces, en este caso, tenemos la parte de tabla, que fue lo que vimos al inicio, en el primer módulo. Y aquí a la izquierda tenemos la tabla dinámica, que es la que podemos utilizar. De una tabla o de rango de celda, y así sucesivamente. Entonces les digo aquí tabla dinámica, y se van a fijar que él aquí hace una selección inmediata de la totalidad de los datos. ¿No? Miren el hormigueo por acá, miren el hormigueo por acá. O sea, no tengo que hacer la selección completa, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo aquí? Me aparece este asistente, me dice, selecciona una tabla o un rango de datos. Fue lo que hicimos automáticamente. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Y aquí es donde él me dice automáticamente si yo quiero crear una hoja nueva. ¿Lo ven? O si quisiera crearlo en esta misma hoja, entonces yo seleccionaría un rango fuera del rango de datos y aquí aparecería. Le digo aquí aceptar y él me va a agregar una hoja nueva. Mírenlo aquí debajo, hoja 1. Aquí le puedo cambiar el nombre si quiero. Tabla dinámica 1. Entonces, miren, de los puntos importantes que tenemos, ¿qué nos ha insertado esa opción? Tengo aquí este cuadro, que es el que me dice aquí y me identifica que es una tabla dinámica. Si se fijan, yo estoy fuera del cuadro, no me aparece nada por acá. A la derecha del menú ayuda tampoco me aparece nada. Si hago un clic en ese cuadro, como es un objeto, recuerden que en el menú insertar, todos los objetos que yo inserto, al momento de seleccionarlo, tengo acá lo que se llaman menús flotantes. Bien, esos menús flotantes nos permiten nosotros poder configurar opciones específicas de formato de ese objeto en particular. Si hubiese agregado aquí una imagen, hubiese agregado un gráfico de barra, hubiese agregado una forma o un objeto, cualquier objeto de esto que hubiese insertado, entonces aquí me va a cambiar el tipo de configuración que yo voy a hacer dependiendo del tipo de objeto que yo haya insertado. Bien, es una información muy importante porque a veces nosotros estamos, ¿y cómo yo le cambio el formato a esta tabla? Porque no lo encuentro, pero te está dando clic acá. No le funciona, entonces da un clic dentro de la tabla y ya inmediatamente aquí le aparecen esos menús flotantes. ¿Bien? Dentro de las otras opciones que aparecen aquí los campos de tabla dinámica, que son los campos que tenemos en el encabezado de los datos. Bien, todos estos campos que ven acá son los mismos campos que vemos aquí en el encabezado. Código de venta, cliente, ciudad, nivel y todo lo demás. Entonces, aquí vamos a ir seleccionando según lo que nos haya solicitado el requerimiento. Cantidades vendidas por nivel. Entonces venimos acá y decimos, bueno, vamos a ver cantidades. Aquí tiene que haber uno que se llame cantidad. Mírenlo aquí. Vendidas en una fecha específica, ¿verdad? Por nivel. Vamos a ver, tiene que haber un campo que se llame nivel. Mírenlo acá, nivel. Entonces, ya aquí tenemos los primeros valores insertados. Si se fijan, ya aquí tengo las cantidades, tengo las fechas y quizá el nivel no aparece por sin número de situaciones que vamos a ver ahora en un ratito. Miren, estos cuadros que tenemos aquí debajo van a representar cómo yo quiero que la información se muestre. Si yo quiero que la información se muestre en fila, en este caso los años o las fechas, las quiero que se muestren en fila, y él automáticamente me agrega el nivel aquí debajo también. Entonces, si yo quiero que el nivel se muestre como columna, o sea que diferentes niveles estén aquí, mayorista, minorista, entonces yo simplemente arrastrando ese campo hacia acá y soltándolo, ya miren aquí arriba cómo cambia lo que se está mostrando. Bien, entonces, independientemente de los datos que yo tenga en el ejercicio principal, ya aquí ustedes ven con qué facilidad yo voy haciendo cambios en la tabla dinámica. Ya en cuanto a valores del total general o de cantidades, él automáticamente la agrega en valores. Bien, aquí yo puedo tener n cantidad de valores
dependiendo de los valores que yo quiera mostrar. Que eso lo vamos a ver también en un ratito. Y en cuanto al filtrado de datos, podría yo tener aquí, vamos a suponer que estemos viendo información sobre varios países y dentro de esos países estemos mostrando aquí varias ciudades. Entonces yo podría colocar un filtrado aquí arriba, con un campo aquí arriba, por ejemplo, en el cual yo diga, bueno, país República Dominicana. Cuando yo seleccione República Dominicana, me van a salir acá las ciudades en las cuales yo tengo datos, por ejemplo, de República Dominicana. Pero si cambio aquí, por ejemplo, a Venezuela, aquí cambiarían entonces las ciudades y así sucesivamente. Esa es la idea. Con la parte de el filtro. Bien, entonces, continuamos. Por acá nos dice, mostrar un total de costo de venta, mostrar un promedio específico del costo de venta. Cuando nos habla de eso, vamos a venir aquí abajo. Aquí tengo el costo de venta. Cuando lo acepto aquí, lo agrego, aquí les decía, miren aquí, el total, la suma del costo de venta. ¿Ven? Que era lo que les decía anteriormente. Miren aquí el total de cantidad y el total del costo de venta. Pero él me pide que lo agregue nuevamente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión él quiere que yo le agregue el promedio, ¿bien? Del costo de venta. Entonces, yo tengo ese mismo costo de venta que lo puedo agregar nuevamente aquí debajo. Aquí. Ya lo tengo dos veces. Lo vamos a ver. Mírenlo aquí, suma de costo de venta y suma de costo de venta. Pero esta información, en vez de que sea suma, que sea costo, que sea promedio, que sea máximo, que sea mínimo, si yo le doy aquí a esta flecha, tengo la opción de configurar el campo del valor. Y aquí yo puedo decidir qué tipo de función yo quiero que se ejecute con esos datos. Bien, si yo quiero un promedio, si quiero que sea el máximo, el mínimo, el producto. Y aquí tengo varias más que dependiendo de la necesidad la puedo utilizar de manera sencilla, fácil, sin tener que realizar mucho esfuerzo. ¿Bien? Entonces, en este caso me está pidiendo que me agregue acá el promedio, le digo aceptar. Miren aquí cómo cambia. Y por ende también debe cambiar acá el valor total de cantidad y aquí tengo el total de promedio. Bueno, entonces, la idea aquí es que vayamos agregando, porque luego él me dice que muestre los mayores y los menores, ya básicamente aquí sería agregar nuevamente otro costo total y hacer el cambio como lo acabamos de ver, de máximo y mínimo, serían las opciones las funciones que seleccionaríamos, y él se agregaría más hacia la derecha. Bien. Entonces, luego nos dice que configurar los campos de valor para que aparezcan con el formato de número de moneda. Bien, cuando nos habla de esto, aquí si se fijan, los datos de valor, que son estos que están acá, no tienen un formato específico porque no lo hemos agregado. Entonces, básicamente lo seleccionamos aquí en el tipo de datos, le decimos que es de moneda y ya empieza a tener los separadores de 1000, los decimales, los símbolos, simplemente en la tabla dinámica. Esos valores no afectan el valor de acá de los datos como tal. Si se fijan. Hay otro punto importante, recuerden que aquí en la instrucción se nos habló solamente de 2 años, 2016 y 2017. Entonces yo podría aquí bien fácil, a través del filtro, quitar todas las opciones y solamente seleccionar esos 2 años que son los que me interesa mostrar en este escenario. Luego, aquí vemos la inserción de un filtro llamado ciudad. En este caso, se relaciona con lo que vimos al inicio. Entonces, podemos buscar aquí ciudad. Mirenlo acá. La cual podemos agregar, déjenme ver si hay que mirenlo aquí. Lo muevo a filtro. Y ya automáticamente aquí arriba tengo todas las ciudades. ¿Lo ven? Y si, por ejemplo, selecciono Asua, aceptar, miren aquí cómo los valores cambian. Veo específicamente los valores de Asua. Si quiero ver, por ejemplo, los valores de Asua y Bonao, entonces aquí le digo seleccionar varios elementos y aquí él me va a permitir seleccionar más de un elemento a la vez. Claro, en este escenario, como es un filtrado de datos, no me está mostrando los datos por separado. Si la ciudad en este caso hubiese sido en base a una columna y el nivel hubiese sido un filtrado, entonces ya aquí sí yo hubiese podido hacer el cambio
y decidir, bueno, mira, yo quiero que me muestre, porque si se fijan, mira aquí cómo me está mostrando Asua y Bonao. Pero si yo quiero, por ejemplo, cambiar la ciudad y que sea la ciudad de forma, en este caso, como son más ciudades y menos fechas, yo quería, por ejemplo, mostrar las ciudades hacia en fila. Entonces la cambio para acá abajo. Bien, miren aquí cómo se muestra y miren cómo se muestra cada ciudad los años. Bueno, es la idea. La idea es que usted vaya jugando. Si agrego aquí más ciudades, por ejemplo, entonces, no, perdón, ¿dónde está el campo de ciudad? Acá. No me lo trajo. Un momentito. Aquí debe tener el campo de ciudad. Aquí tengo los niveles, pero la ciudad no me la está presentando. Déjenme ver si hay un cambio aquí. Ah, bueno, lo que pasa es que tengo dos valores en la misma fila y por eso no me lo permite. Por ejemplo, si aquí lo agrego nuevamente, agregué esas cuatro y la muevo nuevamente, entonces ya aquí voy a tener las cuatro ciudades, si se fijan. La idea es esa, nosotros mostrar la información de manera que sea digerible y que sea fácil de desplegar y ver la información, en este caso, de cada una de las ciudades por cada una de las fechas, dependiendo de la necesidad que tengamos. Bien. Entonces, ya con eso vimos la primera, el filtrado de esta primera. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver la segunda, que es más fácil. En la tabla 2 debemos mostrar las unidades vendidas y la suma del costo total. Entonces, volvemos al ejercicio, insertamos nuevamente una tabla dinámica, le decimos que es una hoja nueva, y aquí nos dice, vamos a retomar las unidades vendidas y la suma total del costo por la clasificación de precio. Unidades vendidas unidades, suma del costo total y clasificación. Costo total, clasificación. Miren aquí ya cómo se va visualizando. Y luego nos dice por ciudad y agregar un filtro de artículo. Entonces vamos a buscar ciudad. Vamos a buscar artículo para colocarlo como filtro de datos aquí. Entonces, si se fijan, en este caso no hemos tenido que hacer nada. Básicamente aquí se muestra la información de manera bien específica. En este caso estamos haciendo una clasificación en base a la clasificación del comercio, si es alto, bajo, medio, en la diferente haya, por ejemplo, aquí yo podría decir, si yo quiero ver los artículos de caballero, puede ser que en alguna ciudad haya de ese tipo de artículos y en otra no. Vamos a ver. Exactamente, si se fijan aquí no aparece ASUA, porque no tiene artículos clasificados por el departamento de caballeros, por ejemplo, en este caso. Y también aquí podríamos decir, bueno, yo quiero ver solamente los altos, los bajos, los medios, dependiendo de la necesidad que tenga. Bien. Entonces, aquí vemos el ambiente de la tabla dinámica. Si se fijan, es bien fácil nosotros mover los campos de un lugar a otro y seleccionar aquí dependiendo del tipo de datos que queremos mostrar. Y básicamente es la funcionalidad de la tabla dinámica. Bien. Con esto concluimos la primera actividad de la unidad 4. Ahora, vamos a complementar esos conocimientos adquiridos con la parte del gráfico dinámico. Vamos a ver. En este escenario tenemos que debemos realizar
la ejecución de o sea, ejecutar un gráfico dinámico con tabla dinámica que muestre los siguientes procesos. En este caso, vamos a insertar un gráfico que se alimente de una tabla y que compare las ventas por clases sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, básicamente, vamos a venir acá nuevamente, seleccionamos. En este caso, en vez de seleccionar la tabla, nos vamos por aquí al área de gráfico y aquí tenemos el gráfico dinámico. Bien, ese gráfico dinámico, aquí yo puedo insertarlo o solo, gráfico dinámico solo, no quiero una tabla dinámica, solamente quiero el gráfico, o puedo insertar el gráfico junto a la tabla. Yo voy a seleccionar esta opción para así mostrarle algo al final, que es bien interesante. Igual se hace la selección de los datos. Igual aquí me dice si quiero utilizar unos datos externos, dígase un archivo de otra localidad, puedo utilizarlo como fuente de datos. Y aquí puedo indicar si quiero que se muestre en una hoja nueva o en la existente. Una hoja nueva. Y en esta ocasión tengo la tabla dinámica. Miren aquí donde me aparece el menú flotante en base a la tabla dinámica. Y acá tengo el gráfico dinámico. Y miren cómo las opciones cambian acá del menú flotante, específicamente a gráfico. Bien, las funciones que tengo acá arriba son de gráfico. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, iniciamos con las instrucciones. Compare las ventas por clases sobre las ciudades. Ventas, acá, clases, ciudades. Aquí lo tengo. Quizás no es la mejor forma, entonces vamos a decirle aquí, bueno, una ciudad, ven aquí en columna, y aquí se ve más o menos. O si quisiera, bueno, como las ciudades son muchas, vamos a poner clase como... Y aquí se ve un poquito más. Bueno, entonces, ¿qué otra instrucción tenemos acá? Mover el gráfico a una hoja nueva. En este caso, se busca mover el gráfico a una hoja nueva, puesto que el gráfico ya viene de este tamaño. Y a veces para nosotros manejarlo o mostrarlo, quizás modificar el tamaño aquí mismo no sería lo ideal. Entonces hacemos un clic derecho y aquí tenemos la opción de mover, clic derecho encima del gráfico, mover el gráfico, y aquí nos va a decir si lo queremos mover como un objeto dentro de esa misma hoja o si lo queremos hacer en una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Ese nombre es variable, pueden colocarle el nombre que deseen sin ningún problema. Mirenlo aquí, él me creó una hoja nueva que se llama gráfico 1 y aquí ya se ve mucho mejor. Ya aquí debajo vamos a ir probando algunas opciones, por ejemplo, del título, gráfico, cambiar el tipo de gráfico de barras, quitar la opción de leyenda. Todas estas opciones, nosotros las vemos aquí a nivel del gráfico. La podemos ver a través de la opción aquí de más. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar un título del gráfico y él se va a ver acá. Puedo darle doble clic, darle aquí. Aquí lo tengo. Luego, por ejemplo, aquí podemos, esta que tenemos aquí es la leyenda. Bien, si lo quito, entonces no voy a poder hacer clasificación por clase. Lo van a ver ahora. Miren, lo quité, el gráfico se ve más grande, pero entonces no puedo hacer la clasificación por clase. Igual, todos estos aquí, la idea es que jueguen con ellos. Si quiero la línea de tendencia, si quiero quitar, en este caso, la línea de cuadrícula, que serían estas pequeñas líneas horizontales que se ven acá. Miren, aquí lo puedo quitar para que se vea como más limpio. Y la idea, si quiero, por ejemplo, los datos, la tabla de datos, que se vean, porque si se fijan aquí, tengo el gráfico de barra, pero no sé qué valor exacto es al cual corresponde. Entonces, aquí la línea de datos me puede dar un valor más exacto de si en dado caso es necesario ver esos valores. Entonces, adicional a este formato que tengo acá, cuando vengo aquí al menú flotante, por ejemplo, en diseño, puedo cambiar, elegir aquí el formato de diseño que yo quiera, por ejemplo. Si quiero este que está aquí, se muestra así. Si quiero este que está acá, se muestra así. Si no quiero ver esa tabla de datos, lo quito. Si no quiero ver
la etiqueta de datos, las quito. Bien, vemos ahí cómo mejor se visualiza. También, si quiero cambiar aquí la paleta de colores de las líneas de las barras, aquí puedo cambiarla. Y ahí depende de la necesidad que usted tenga. Y acá tengo los diferentes plantillas de cómo yo quiero que se muestren los datos. Ya estas son plantillas prehechas que van cambiando la forma de cómo se muestran los datos, dónde se muestra la leyenda, dónde se muestra la leyenda. Y dependiendo de cómo usted quiere que se muestren los datos, usted puede seleccionar la que sea de mayor de su agrado. Bien. Si quieren cambiar, por ejemplo, en este caso, rápidamente, clase a donde está fila, a donde está ciudad y ciudad donde está clase, pueden hacer aquí lo que se llama cambiar las filas por columnas. Si le dan un clic acá, él automáticamente viene aquí como bajo la clase, aquí debajo, y aquí tenemos las diferentes ciudades. Bien, eso para hacerlo de manera rápida y no tener que hacer esto manualmente. Pasar esta acá y luego entonces pasar esta acá. Lo podemos hacer directamente aquí en esta opción. Si queremos ampliar la selección de datos porque entendemos que la selección de estos datos no es la correcta, entonces podemos aquí cambiar la selección. No lo recomiendo, o sea, mejor le recomiendo hacer un gráfico nuevo porque a veces es un poco más complejo. El tipo de gráfico sí lo pueden cambiar con facilidad acá, cambiar tipo de gráfico, y aquí tienen las diferentes opciones que pueden cambiarlo, y aquí los diferentes tipos de gráficos que pueden seleccionar también. Bien, pero dentro de los puntos así más interesantes que me gustan también de los gráficos y la tabla dinámica es el siguiente. Por ejemplo, si aquí yo hago un cambio y digo, bueno, mira, yo solamente quiero que me muestres las clases A y B. Bien, cuando le digo aceptar, él hace la actualización en el gráfico, pero si nos vamos a la hoja donde tenemos la tabla dinámica, nos vamos a dar cuenta que ese cambio también se hizo en tiempo real en la tabla dinámica también de ese gráfico. Bien. Igual también, si yo vengo acá y les digo, bueno, agrégame la columna C, la clasificación C, le digo aceptar, se agrega aquí en la tabla y cuando voy al gráfico, ya automáticamente también está actualizado. O sea que hay una relación directa entre estos dos objetos y eso es interesante. Bien, entonces yo podría tener una persona detrás que esté haciendo los cambios y en tiempo real poder viendo cómo los gráficos van cambiando dependiendo de la necesidad. Aunque muchas personas lo que optan es por mostrar los diferentes cambios que van a trabajar en una diapositiva PowerPoint y las van pasando y ahí se ve como que va cambiando, pero si te piden un cambio en pleno escenario, entonces va a tener que necesitar, en este caso, la tabla dinámica en Excel. Bien, ¿algunas dudas, aclaraciones sobre este tema, sobre la gráfico y tabla dinámica, antes de pasar a la unidad 5? ¿Qué les parece? Adelante, Gregorio. Gregorio. Hasta ahora se entiende todo. Todo bien, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, miren, entonces, habiendo visto esto, vamos a ver brevemente la unidad 5. En la unidad 5 es una unidad, y a mí me gusta mucho, porque en la unidad 5 nosotros ponemos en práctica funciones que son poco utilizadas, y quizás muchas veces son poco utilizadas por desconocimiento. Bien, recuerdan que nosotros habíamos hablado que el contenido hasta la unidad 4 se basaba en la guía que proporcionamos en la unidad 1. O sea, en esa guía iba a ver todo ese contenido hasta la unidad 4. Ya en la unidad 5 proporcionamos una nueva guía en la cual vamos a estar viendo la función que estaremos trabajando acá, que es la validación de datos. Bien. En este contenido no está visible la funcionalidad de la protección de la parte de seguridad en Excel. Bien, entonces, pero a mí me gusta siempre incluirla, puesto que yo entiendo que
la función de validación de datos y una buena función de seguridad aplicada al libro de Excel no tiene como ese sentido, ¿bien? Porque cualquiera puede modificar esa validación de datos. Y la idea el día de hoy es nosotros ver tanto la validación como, eh, como la parte de protección, de las diferentes protecciones que tenemos en Excel, o menos las tres más básicas, ¿bien? Ya en Excel avanzado, vamos a ver unos tópicos un poquito más interesantes, vamos a ver macro, vamos a ver programación Visual Basic y todo eso. Pero ya eso lo vemos más adelante. Bien, entonces, en la instrucción ya vemos que vamos a ver la parte de validación de datos. Aquí tenemos el manual, en el cual vemos la parte de valoración, la parte de personalizar los libros, vemos nuevamente formato condicional para que así refrescar de dónde vienen algunas cosas, los tipos de validación, la validación de objetos, omitir espacio blanco, mensajes de entrada, mensajes de error, toda esa parte teórica la tenemos en esta guía de 18 páginas. Hay algunos conceptos que ya ustedes lo manejan, como la parte de formato condicional, que lo vimos anteriormente. Bien. Aquí tenemos el video, es un único video en esta ocasión, solamente contempla la parte de validación de datos, o sea que en la grabación van a tener la parte de protección. Y por último, ya entonces tenemos aquí el ejercicio y el cierre del curso como tal. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Bien, en este caso, vamos a ver solamente una primera línea de datos, ¿bien? Ya cuando ustedes realicen la actividad, la idea es que se vean, que completen los datos, aunque sea con información eh, que no sea real, pero la idea es que no entren esta tabla completa, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos unas columnas de tareas en base a 20 puntos cada una. Aquí tenemos una columna total que deben de calcular la totalidad de esos valores. Serían 60. Un examen final en base a 40 y una nota final que debe ser la sumatoria del total de tareas más el examen final, que serían 100 puntos. El estado va a depender con una función si la nota final es menor de 60, que coloque reprobado, y si la nota final es mayor o igual a 60, que coloque la palabra aprobado. Bien, deben tomar eso en consideración. Acá nos muestra más o menos la validación que tenemos que hacer. Dentro de las validaciones que vamos a utilizar, acá solamente vamos a utilizar las validaciones, estas que están acá, del 1 al 20, y la validación del 1 al 40, que son los datos que vamos a insertar manualmente. Por ejemplo, estos datos que están acá son los que vamos a insertar manualmente. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber una fórmula que va a realizar el cálculo de estos tres valores. Bien, igual aquí, este es el dato que vamos a insertar manualmente, porque aquí va a haber una fórmula que va a realizar la sumatoria de estos tres valores. Y en el estado no vamos a insertar nada manual porque va a haber una fórmula, que es la función sí, que va a validar con la prueba lógica si ese valor es mayor, menor o igual o mayor o igual de 60 para decidir qué valores que le va a colocar. Entonces, por eso vamos a omitir la validación entre estas dos columnas. Bien, pero vamos a ver el primer escenario. Por ejemplo, la validación de la tarea 1, 2 y 3, para que solo se pueda editar datos entre 1 y 20. La validación de datos, señores, consiste en nosotros utilizar un tipo de datos específico en la celda que estamos o en la celda que queremos compartir. Vamos a suponer que este tipo de formulario lo llena una persona que no tiene mucha experiencia o que simplemente queremos evitar que se inserten datos como letras, símbolos y demás. Entonces, la función de validación de datos lo que me permite precisamente es limitar que yo pueda hacer una inserción de un tipo de datos o de datos que estén fuera del rango que yo he establecido. Bien, por
Por ejemplo, aquí yo selecciono estos que están acá. Bien, voy a venir al menú datos. Y en el menú datos, en las herramientas de datos, aquí tengo la opción validación de datos. Cuando la selecciono, aquí yo puedo ver que por defecto todas las celdas de Excel permiten cualquier valor de datos. Tú puedes entrar números, símbolos, letras, sin un rango específico ni nada por el estilo. Entonces, aquí yo puedo indicar, no, mire, yo necesito un número entero. Yo necesito que solamente me permita insertar un número decimal. O necesito solamente que me permita una lista, o una fecha, o una hora, y así sucesivamente. En nuestro caso, yo quiero un número entero, y aquí yo puedo decirle si quiero que omita los números en blanco, los valores en blanco de las celdas. Si quiero que el valor a insertar esté entre un valor y otro, que sea igual a un valor X, o mayor que tal valor, o menor o igual que tal valor. Entonces, estas son las funciones que nosotros vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo, porque la instrucción nos dice que estas columnas deben de ir entre 1 y 20, entonces aquí yo le coloco, bueno, aquí debe ir entre, vamos a colocar 0, para que así lo incluya, y 20 máximo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo se va a comportar en este caso? Yo tengo un mensaje de entrada, que es el que va a ser el mensaje informativo. Este mensaje le va a decir cuando la persona que vaya a llenar el formulario se coloque encima de una de estas celdas, le va a decir, mira, el formato que yo acepto es este formato. Por ejemplo, yo le podría decir, eh, bueno, aquí hay una limitante. Vamos a colocar aquí entonces datos permitidos. Hay una limitante de espacio en el título, pero aquí debajo en el cuerpo. Bien, solo se permiten datos entre 1 y 20. Le digo aquí, ya yo veo el mensaje de entrada. Ahora, si esa persona obvia este mensaje de entrada y aquí en el mensaje de error yo tengo cuál es el mensaje de error que él le va a mostrar si él viola esa advertencia de acá. Entonces, aquí tengo 3 estilos. Tenemos el estilo de información que solamente le informa, hey, mira, colocaste un valor erróneo, pero le permite continuar con ese valor erróneo. Luego tenemos una advertencia que le dice, hey, te equivocaste, y a la vez cuando le dice ok, entonces él borra ese valor y te permite insertar uno nuevo. Y tenemos el estilo alto, que es el que más me gusta porque es el más restrictivo, que él te dice, te equivocaste, pero no te permite modificar, o sea, no te permite volver a insertar valor erróneo que se acepte como válido. Bien. Entonces aquí yo podría colocar como título, cuando se dé esa situación, error, de mayúscula, el valor como cuerpo del título, del mensaje, valor insertado, no cumple con el rango permitido. Le digo aceptar y ya, miren aquí como él me va mostrando que los datos permitidos solamente se permiten datos entre 1 y 20. ¿Ven? En cada una de las celdas en las cuales yo seleccioné, si le doy un clic por acá, no se muestra nada porque esa celda no la seleccioné. Si inserto un valor, por ejemplo, 20, me lo permite. Si inserto un valor aquí, por ejemplo, como 15, me lo permite. Si inserto un 21, me da el error. Error, el valor insertado no cumple con el rango permitido. Si intento insertar una cadena de texto, me va a decir que no me lo permite. Si intento insertar un valor como símbolos, me va a decir que no me lo permite. ¿Entiendes? Entonces ya ahí yo puedo limitar a que la persona que vaya en el formulario no me va a cometer un error de que me puso una letra en vez de un número y ese tipo de errores que son humanos, pueden suceder. Bien, y le voy a colocar un 20. La tarea total ya sabemos que la vamos a hacer a través de la suma.
Seleccionamos estos datos y aquí podemos utilizar la función de autosuma para que me haga esa sumatoria. Igual aquí podemos hacer una autosuma para que el valor, vamos a buscar un valor numérico acá, para que él me coloque el valor de suma acá. Aquí está. Entonces, vamos a hacer ese mismo ejercicio que acabamos de hacer acá, pero en este caso con el examen final. Vamos otra vez al menú datos, validación de datos. Le decimos que va a ser igual entre, bueno, entero, entre, en este caso va a ser entre 0 y 40. ¿Por qué? Porque en este caso, el examen final vale entre 0 y 40. En el menú de entrada vamos a decirle igual, datos permitidos. Y en el mensaje de error le vamos a decir error. Bien, entonces ya sabemos, miren aquí como ya me empieza a mostrar la advertencia. Y si yo me excedo, en este caso de 40 a 42, me va a dar el mismo error. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos? Una validación en base a un rango superior, que es a 40, y una validación a un rango inferior, que es a 20. Bueno, ya aquí entonces podemos ejecutar aquí la función sí, buscarla por acá, función sí. Y aquí la prueba lógica va a ser si este valor es menor de 60, perdón, si este valor es menor de 60, si fuese menor, que me colocara la palabra reprobado. Si fuese mayor o igual, que sea aprobado. Le digo aceptar, y aquí lo tengo. Y entonces, si queremos, déjenme ver, voy a centralizar esto un poquito, voy a colocarlo en negrita para que se vea muy bonito. Aquí nos dice que una vez debemos colocar un formato condicional en la columna de estado para que si es reprobado, nos salga en color rojo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a agregar un formato condicional que va a ser un texto específico. Si contiene, por ejemplo, en este caso reprobado, lo que tenga esa celda, que nos coloque el relleno. Vamos a poner relleno rojo. Y vamos a crear una más. Vamos a decirlo otra vez. Formato condicional, nueva regla. Aplicar formato a las que contengan. Seleccionamos aquí valor de texto específico porque es un texto que estamos evaluando, no un valor numérico. Y aquí indicamos que si fuese aprobado, este valor que está acá, entonces el formato que se le va a aplicar va a ser un relleno verde. Aceptamos. Y ya aquí tenemos este escenario en el cual si esa persona tiene un valor inferior, entonces cambia a reprobado automáticamente aquí en rojo. Porque él está analizando si ese valor está por debajo de 60. Así aquí le ponemos un 5, pasa y automáticamente se va a reprobar. Hasta este punto, ¿alguna duda, aclaración? Se ve sencillo, ¿no? No es tan complejo. Vamos bien. Entonces, como pueden observar, cualquier cambio que yo haga acá, yo como un simple usuario puedo venir a datos y puedo modificar esas condiciones que yo he realizado. Bien, entonces, hasta aquí es que vamos a ver la actividad práctica de la unidad. Ya lo que vamos a ver a partir de aquí es la parte de seguridad de los datos. Que esa parte, aunque no está incluida en la práctica, pero si lo quiere incluir, bueno, bienvenido sea.
Pero lo importante es que lo conozcan y que se lo aprendan, ¿bien? Para que así, si tienen la necesidad en algún momento, lo puedan utilizar. Entonces, vamos a ver la parte de seguridad. En este caso, hay un concepto que Excel, por lo regular, trae por defecto. El concepto de las celdas bloqueadas. Bien. El concepto de las celdas bloqueadas consiste en que Excel, así como trae por defecto que se permita cualquier valor en todas sus celdas, también trae, cuando hacemos, por ejemplo, una selección de celdas, esta selección de acá, por ejemplo, que son celdas que se van a modificar. Si yo quisiera, por ejemplo, aplicar la seguridad a esa hoja, todas las celdas se van a bloquear con ese concepto de la celda bloqueada. ¿Cómo lo veo? Por ejemplo, selecciono estas, vengo aquí a formato de celda y en la opción de proteger, aquí arriba, van a poder notar que aquí nos dice bloqueada. Todas las celdas de Excel vienen bloqueadas. Cuestión de que si yo voy a aplicar seguridad, es más fácil para mí solamente indicar las celdas que yo quiero desbloquear, o sea, la que quiero que el participante o la persona inserte datos, a yo tener que bloquear todas las que no quiero que él modifique. Bien, entonces ya por defecto vienen todas bloqueadas y yo solamente desbloqueo las que quiero que él modifique al momento de aplicar la seguridad. Entonces, yo quiero que estas estén desbloqueadas y también el examen final esté desbloqueado porque son las celdas que yo quiero que él inserte información. Pero esa información se va a insertar en base a la validación de datos que ya yo tengo previamente configurada. O sea que aquí tengo doble seguridad. Tengo la seguridad de que él no me va a modificar las fórmulas que están aquí, de suma, que me pueden alterar el resultado. Bien. Y tengo la seguridad de que las celdas que él va a trabajar solamente van a estar dentro del rango que ya yo he configurado en validación de datos. Adicional a eso, voy a tener la seguridad de que la persona no va a poder venir aquí a validación de datos y cambiarme la regla del juego. Bien, entonces eso es importantísimo. Entonces, vamos a iniciar desbloqueando esas celdas que yo no quiero, que yo quiero que el participante o que la persona vaya a modificar. La desbloqueo acá, no pasa nada, visualmente no se muestra nada. Bien, simplemente puedo ver que, por ejemplo, si quiero desbloquear esta aún está bloqueada porque no las he desbloqueado. Mírenlo aquí. La desbloqueo y ya las demás siguen estando bloqueadas. Bien, siguen estando bloqueadas. Entonces, vamos a aplicar la seguridad. La seguridad, tengo aquí el menú archivo, información, y aquí tengo esta opción de proteger libro. Bien, proteger libro. Cuando le doy un clic aquí, voy a ver diferentes opciones de protección. El día de hoy vamos a ver solamente tres. Vamos a ver la protección de la hoja actual, vamos a ver la protección de la estructura del libro y vamos a ver el cifrado con contraseña del libro. Bien. Entonces, en cuanto a la protección de la hoja actual, controla qué tipos de cambios pueden hacerse, pueden hacer los demás usuarios en la hoja. Por ejemplo, le doy aquí y él me dice, ok, mira, en la hoja actual, tú vas a poder, por ejemplo, proteger la hoja y contenido de las celdas bloqueadas, ¿lo ven? Como la mayoría son las celdas bloqueadas, entonces él va a aplicar eso a esas celdas. Vas a permitir a esos usuarios de las celdas bloqueadas seleccionar las celdas bloqueadas y seleccionar las celdas desbloqueadas. Si quiero que modifiquen objetos, estas no están habilitadas, pero yo no quiero que ellos modifiquen objetos ni nada tampoco. Solamente dejarle seleccionar. Y aquí podemos colocar una contraseña. Vamos a trabajar con 1, 2, 3. Aplicarlo. Y así cuando ustedes me envíen el archivo, yo puedo probarlo. 1, 2, 3 como contraseña. Y aquí me pide que la confirme. 1, 2, 3 nuevamente. Y ya automáticamente hemos aplicado esa seguridad. Hay varias formas de nosotros darnos cuenta. La primera forma es que, aunque en estas celdas puedo hacer cambios, puedo notar inmediatamente que la opción de validación de datos ya no está activa. ¿Ven? Ya no está activa en la hoja completa, o sea que no puedo modificar la validación de datos para alterar el rango que ya tengo preestablecido. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el primer valor agregado. Si voy al menú inicio, por ejemplo, me voy a dar cuenta que hay muchas opciones que están desactivadas. O sea,
que no puedo cambiar el formato de datos como la negrita, cursiva, centrado, la alineación, tipo de datos que será insertado, el formato condicional y algunos solamente me deja trabajar con lo básico. Si intento modificar alguna de las celdas que tienen fórmulas para modificar su columna, su fórmula, entonces él me da un error, porque me dice que esa celda está protegida, no puedo modificar. Igual por acá, me dice lo mismo, igual por acá, dice lo mismo. Si quiero cambiar el nombre, también me dice lo mismo, ¿bien? Ahora, si quiero cambiar estos valores que yo los desbloqueé previamente, si me lo permite cambiar, las funciones siguen trabajando y haciendo su cálculo matemático, si se fija, ¿lo ven? Y si intento pasarme del valor que ya está previamente establecido aquí, la validación sigue funcionando. ¿Lo ven? O sea que podemos hacer uso combinado de todo lo que hemos visto en el curso de Excel intermedio hasta ahora en un solo trabajo de lo que estemos trabajando en la empresa. Entonces, si le digo cancelar, él me pone el valor anterior. ¿Ven? Si ese valor está por debajo de los 60, la función sí debe hacer su trabajo y el formato condicional también debe hacer su trabajo. Bien, si en dado caso yo quisiera desbloquear esa hoja para hacer nuevamente, poder modificar esos valores, puedo volver al archivo, información, y ya voy a ver aquí que tengo esa seguridad aplicada, la cual puedo desbloquear, y aquí me va a pedir la contraseña para yo hacer los cambios. Si coloco una contraseña que no es la correcta, me va a dar un error de que no es la contraseña correcta. Bien. Pero hay algunos puntos que todavía están, algunos cabos sueltos que todavía podemos mejorar. Por ejemplo, si aquí yo quisiera agregar una hoja nueva, lo puedo hacer. ¿Ven? Porque la estructura del libro no la hemos protegido. Así de fácil yo podría eliminar esta hoja y seguirían todos los datos. Bien. Así porque aquí yo puedo eliminar esta hoja y se van todos los datos. Todas estas funciones, si se fijan aquí, están activas. Yo puedo simplemente con un clic eliminarla. Bien. Entonces, en este sentido podemos activar otra seguridad en el mismo menú de información, en la protección, que es el que protege la estructura del libro. Y aquí yo puedo colocar una contraseña totalmente distinta a la que vi anteriormente, por lo que yo puedo tener diferentes niveles de protección y diferentes personas que modifiquen esa seguridad. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, otra vez, vamos a hacerlo con la misma. Y si se fijan, no hay cambios acá, pero sí tengo cambios, por ejemplo, aquí no puedo volver a agregar hoja, porque ya la estructura del libro ya está protegida. Si hago un clic acá derecho para eliminar, ya vemos que hay muchas de las opciones que están bloqueadas, que no las puedo utilizar. ¿Sí? Y eso es lo que contempla en este caso la estructura del libro, que yo no pueda borrar hojas dentro de ese libro. Un punto importante es que en este caso yo tengo aquí hay funciones, si se fijan aquí en el nombre del archivo me dice XLS, que es la versión anterior que se utilizaba de los archivos de Excel. Si yo trato de guardar ese archivo me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando aquí formato condicional que fueron implementadas, fueron incorporadas al Excel luego de la versión XLS. Yo le doy a guardar, me va a dar un error de que esa función no es soportada. ¿Ven aquí? Entonces, si quiero guardar esa función y que yo la pueda ver cuando usted me la envíe, deben hacer aquí archivo, guardar como, y en el tipo de libro de Excel, aquí lo va a cambiar a un libro de Excel XLSX. No es lo mismo XLS al XLSX, que es el actual. Aquí yo le doy un clic, él va a cambiar, miren aquí donde cambió, le doy a guardar, y ya esa herramienta, esa funcionalidad va a ser permitida, y cuando usted me envíe el archivo, yo voy a poder visualizar el formato condicional que usted agregó. Bien, muy importante hacer ese cambio antes de enviar el archivo. Por último, para finalizar, vamos a ver también la protección del libro. Si se fijan aquí ya tenemos dos protecciones, las cuales podemos ir quitando una a la vez. Voy a agregar la tercera, que es el cifrado del archivo o del libro en completo. Este cifrado lo que me permite es que yo pueda tener cierta seguridad a la hora de compartir ese archivo.
de manera tal que yo pueda colocar aquí una contraseña distinta y a la hora de que yo envío ese libro por un correo electrónico, el archivo va a estar cifrado con una contraseña que fue la que colocamos, 123, y yo puedo llamar a esa persona o enviarle por WhatsApp, medio aparte, la contraseña solamente. Bien, nunca se envía por el mismo medio. Nunca en el mismo correo yo envío el archivo y la contraseña, porque entonces en el contenido del correo va a estar la contraseña del archivo. Entonces se utiliza una vía externa o paralela. Si se fijan, ya aquí se agregó como una contraseña agregar o como una protección. Voy a guardar el libro nuevamente para que esos cambios se guarden. Cierro mi libro y si intento abrirlo nuevamente, buscarlo por acá en descargas, que lo guardé. A ver, creo que es este. Miren aquí cómo él me pide la contraseña, ¿no? Si inserto una incorrecta, me dice que no es la correcta y tengo que abrir el archivo nuevamente. Si lo trato de abrir nuevamente, coloco la contraseña correcta y aquí tengo todas las informaciones que hemos trabajado. Bien, entonces, ¿qué le parece la parte de seguridad? Interesante, ¿no? Bueno, entonces, este sería el cherry del Frozen, esta parte de seguridad que no estaba incluida dentro del programa, o por lo menos dentro del contenido. Y, y la idea es que la pongan en práctica y que traten de desarrollar la actividad como ya lo tenemos estipulado. De mi parte, voy a tratar de subir la grabación lo más rápido posible el día de hoy, para que así las personas que no pudieron participar en el encuentro por el movimiento que tuvimos en la sesión, la puedan ver más adelante si así lo desean. De mi parte, todo un placer trabajar con ustedes. Este es nuestro último encuentro. Les doy la despedida ya en mi encuentro sincrónico, pero ya, como saben, seguimos trabajando en el resto de la semana próxima hasta el domingo para entonces dar por concluida esta sesión formativa. Luego veremos si se motivan a hacer el Excel avanzado, en el cual vemos muchas cosas interesantes también como hemos visto en este intermedio, pero un poco más avanzado. ¿Dudas? ¿Quedan aclaraciones? ¿Todo bien? Bueno, pues nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima. Tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Igual.